En JavaScript hay tres dilemas sobre qué utilizar en cada momento, sobre métodos que parece que hacen lo mismo pero tienen características diferentes, y en este vídeo vamos a tratar el primero de ellos, que es qué utilizar a la hora de seleccionar un elemento con JavaScript para poder hacer con ese elemento lo que queramos, que se duplique, modificarlo, hacer mil cosas con él. Lo tenemos que seleccionar con JavaScript y para ello vamos a utilizar el método tradicional compuesto por el getElementById, getElementsByClassName y getElementsByTagName, que parece un trabalenguas, o bien el método renovado de querySelector y querySelectorAll, pero cuidado, no quiere decir que el primero sea peor que el segundo, ya que el primero tiene dos características positivas que querySelector y querySelector no tienen. Por lo tanto, hay que conocerlas para saber qué utilizar en cada caso, qué ventajas tienen cada uno de ellos. Y los otros dos dilemas que iremos viendo en vídeos sucesivos, por una parte será dónde colocar el código JavaScript, que hasta ahora lo hemos estado colocando dentro del body al final, y que hay mucha gente que piensa que es el único método, la única manera, el único lugar donde se puede colocar. No es cierto, también se puede colocar en el hit y esta opción tiene ventajas también que iremos viendo, no es lo mismo. Y luego el último dilema, en otro vídeo sucesivo también, será qué utilizar a la hora de hacer eventos, para por ejemplo a la hora de hacer clic en algún elemento, dónde ponemos ese evento. Si utilizamos el onClick traducido o bien utilizamos el addEventListener. Cada uno de ellos tiene características positivas, hacen prácticamente lo mismo, pero con ventajas e inconvenientes, y será en estos vídeos donde los conozcamos. Soy Hub, vamos a ello. Para ver todas las opciones de los selectores y sobre todo para ver cuál de ellos nos funciona mejor, vamos a crear un proyecto en el que únicamente hay un CSS con una fuente para que todo tenga un aspecto más o menos atractivo, luego dos imágenes que las podemos utilizar y nuestro JavaScript totalmente vacío, y en el index no tenemos absolutamente nada. Vamos a hacer primero un poquito de HTML muy básico para poder seleccionar los elementos que aquí pongamos. Vamos a poner una sección que es una caja como otra cualquiera. Aquí vamos a poner caja y aquí ponemos el contenido. Esto lo copiamos, pegar, pegar, pegar y cambiamos un poquito el contenido, 2, 3 y 4. Perfecto, maravilloso, genial. Muy bien. A ver, como lo que quiero es que se vea muy claro los selectores, tenemos que ver por una parte toda la estructura, el DOM que vamos a estar utilizando, luego por otra parte el apartado de JavaScript con todos los selectores y luego por la otra también el resultado final. Como todo no me va a caber y tampoco quiero ir viajando del HTML al JS todo el rato, lo que vamos a hacer desde el HTML es prescindir del JS externo, que sería lo mejor, lo más práctico, lo que se utiliza siempre, y en este caso, como queremos verlo todo conjuntamente, lo que vamos a hacer es ampliar esta parte de aquí y aquí, en vez de hacer la vinculación con el JavaScript externo, lo vamos a vincular directamente aquí. Por lo tanto, aquí lo único que voy a poner, esto es opcional, es que aquí va a haber nuestro JavaScript. Bien, luego esto evidentemente en el resto de ejemplos que hagamos, lo que haremos será ponerlo en un fichero externo. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un elemento para poder hacer lo que queramos con él. Podemos seleccionar cualquier tipo de caja, ya sea section, o bien sea div, o subir algún tipo de botón, como haremos luego, pues también. Entonces, lo podemos seleccionar de tres maneras. Podemos utilizar el getElementById, getElementsByClassName y el getElementsByTagName, que parece un trabalenguas, para poder acceder a este contenido y en vez de uno poner otro contenido totalmente diferente. Bien, si lo hacemos utilizando el método tradicional, que ya veremos que tiene puntos positivos y puntos negativos, siempre pondremos document. Esto lo que hace es acceder al body, acceder al documento donde está todo el contenido, y después aquí le tenemos que decir que acceda a un elemento. Bien, aquí tenemos únicamente elementos de tipo class, no tenemos ningún ID. Si por ejemplo tuviéramos algún tipo de ID, como por ejemplo esto de aquí, que le podemos poner un ID, los IDs ya sabéis no se pueden repetir y los class sí. Bien, pues si quisiéramos acceder por ejemplo a esta sección para hacer algo a la caja que contiene a todos los elementos, aquí pondría por una parte getElementById, aquí tenemos los 4 que podemos utilizar, ¿vale? Y aquí pondríamos el nombre del ID sin la almohadilla ni nada, es decir, únicamente sección. Esto sería un selector a través del cual estamos seleccionando esta caja de aquí para poder hacer con ella lo que queramos.
Aquí vendría un punto para separar y decir que ya no hay nada más, el selector acaba aquí. Y aquí podemos poner 1000 cosas que iremos viendo a lo largo del curso, pero ahora mismo, para poder probarlo de manera rápida, vamos a poner un inner HTML para que borre el contenido que hay ahora, que son estos 4 divs, y dibuje cualquier otro tipo de contenido. Como es texto, lo vamos a poner de esta manera. Y vemos cómo funciona. Evidentemente se ha cargado todo el contenido porque lo que ha venido es dentro de la sección, se ha cargado todo y aquí ha escrito el texto 1 como si lo hubiéramos escrito aquí. Evidentemente esto no nos interesa porque lo que queremos es seleccionar uno de los contenidos de dentro. Por lo tanto, como queremos seleccionar este de aquí y no este, con lo cual machacaríamos todo, lo que vamos a hacer es utilizar el class caja. ¿Cuál de ellos? El primero. Por lo tanto, si utilizamos la versión antigua, esto de aquí no nos sirve porque esto solo sirve para elementos de tipo id. Tenemos que utilizar otro. ¿Cuál? Pues bueno, el getElementsByClassName. Aquí funciona un poquito diferente porque tengo que poner el nombre. En este caso es este de aquí, caja. Y luego de manera obligatoria, aquí tengo que poner cuál de ellos quiero, porque hay 4. Este sería el número 0, el número 1, el número 2 y el número 3. En programación siempre empieza por el 0. En los arrays, cuando hagamos arrays, el primer valor será el 0. Cuando queremos acceder a un elemento de texto, el primer carácter siempre es 0. Todo empieza por 0. Pues bien, aquí si queremos acceder a este, le pondremos aquí un 0 y luego aquí le pondríamos el contenido que nosotros queramos. Y vemos cómo aquí funciona. Lo ha hecho correctamente. Si yo hiciera clic en el 1, entonces lo pondría en el segundo elemento. Es decir, que podemos utilizar cualquiera de ellos. Pero cuidado, así como en CSS nosotros le ponemos un class, por ejemplo caja, y lo que le digamos en CSS se lo aplica a todos los elementos que tengan ese nombre, con JavaScript esto no ocurre. Con JavaScript solo podemos hacer referencia a uno porque aquí tenemos que poner un número. Si quisiéramos aplicárselo a todos los elementos, lo que tendríamos que hacer es utilizar un bucle, que lo veremos en vídeos posteriores, para poder recorrer desde la caja número 0 hasta la caja última, que en este caso sería la 3. Está la 0, la 1, la 2 y la 3. Bien, he cambiado el contenido para añadirlo aquí. Y luego también tenemos otra posibilidad para, en vez de utilizar un class o utilizar un id, podemos utilizar el tipo de elemento, como por ejemplo div, como por ejemplo section, si fuera un botón, etc. Por ejemplo, imaginemos que esta de aquí no tiene nombre. Vale, esta 3 es esta de aquí, pero no tiene nombre de ningún tipo. Pero quiero acceder a ella para poder cambiar. Pues bien, en vez de getElementsByClassName, tendría que utilizar otro, que es el getElementByTagName. Tenemos que tener en cuenta que el byId es singular, no hay ninguna S aquí, y los otros sí que hay S, es uno de los órdenes más habituales. Pues bien, byTagName. Bien, ¿qué tipo de tag es? Pues es un div. Y si yo cuento, esto sería la 0, esto sería 1 y esto sería la 2 porque cuenta los divs. Es decir, que aquí le pondría 2 y funcionaría correctamente. Si uno de estos no fuera un div, sino que fuera cualquier otro tipo de caja, por ejemplo, un header, por ejemplo, ya no sería la 4, sino que el tercer div, que sería el 2, este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Porque ahora mismo hay un div menos. Vale, por lo tanto, bueno, cuenta. Normalmente nunca lo hacemos con el tag name porque evidentemente el contenido HTML puede variar, podemos añadir cajas anteriores y entonces el número ya no sería el mismo. Este 2 de aquí podría ser otro. ¿Vale? Por lo tanto, lo normal es que con el tag name no lo hagamos. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Como estamos viendo, es un poquito engorroso tener que utilizar cada uno de estos métodos para cada opción. Si es un ID hay uno, para un class hay otro, para un tipo de elemento hay otro. Vamos, es muy engorroso. Entonces, para ello, tenemos la alternativa que es utilizar querySelector y querySelectorAll. Luego también veremos el tema del rendimiento. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este section de aquí, el que hemos hecho antes. Bien, pues aquí lo único que tenemos que poner, esto de aquí, lo borramos. Y siempre es querySelector, tanto si es un ID, como es un class, como es un tipo de elemento. Siempre es querySelector. Aquí, si por ejemplo quiero acceder a la sección de arriba, aquí como CSS le pondré la almohadilla y luego le pondré el nombre del elemento, que es sección. Y aquí veo que funciona correctamente.
ha hecho lo de antes, ha borrado todo esto de aquí y ha puesto el texto 1. Bien, si quiero seleccionar este de aquí, es decir, el 1, lo único que tengo que hacer aquí es venir y poner punto caja. ¿Por qué punto? Punto porque es un class y caja porque se llama caja. Y fijaros que no hace falta poner aquí el 0, ni el 1, ni el 2, ni el nada, porque automáticamente me lo reconoce. Si yo no le pongo aquí ningún tipo de dato, me coge siempre el primero que encuentra, el primero que haya. Si aquí hubiera otro, por aquí, otro que se llamara exactamente igual, por ejemplo aquí, pues lo aplicaría a este nuevo, ¿vale? Por lo tanto, funciona perfectamente. Luego, si yo, por ejemplo, quiero acceder a este de aquí, que ya no es el primero, aquí ya no puedo utilizar Query Selector porque Query Selector funciona muy bien, pero solo funciona para seleccionar el primer elemento de algo. Si quiero seleccionar el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, ya no me sirve. ¿Cómo lo hago? Utilizando su amiguito Query Selector All. Cuando pongo Query Selector All es obligatorio que aquí entre corchetes le ponga cuál de ellos quiera. Si yo le pongo 0 sería lo mismo que poner Query Selector normal, me selecciona el 0, o sea el primero, pero si quiero acceder a este de aquí, tenemos en cuenta que este es el 0, este es el 1, ¿vale? Pues la caja 1, que sería la segunda, y lo acepta correctamente. Si lo quiero poner al final, este sería la 0, la 1, la 2, la 3, bueno, pues aquí pondría 3 y me lo pondría al final, ¿vale? Ningún tipo de problema. Es muy parecido al getElementsByClassName, pero evidentemente, bueno, pues funciona para todos. Y si además me pasa lo mismo, quiero modificar este elemento y no tiene ningún tipo de nombre, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues le pongo Query Selector, aquí le pongo el tipo de elemento, que es div, y lo mismo que antes. Este sería el 0, el 1 y el 2. Bueno, pues le pongo aquí, que sería el 2, y automáticamente lo hace correctamente. Bien, ¿hay más cosas? Evidentemente que sí. Por supuesto, hay tanto negativas como positivas, ya que hasta ahora lo único que hemos visto es que el Query Selector pues funciona lo mismo para cualquier tipo de elementos, mucho más práctico evidentemente, pero tiene más características. Por ejemplo, supongamos que aquí, voy a dejarlo como estaba antes, bueno, pues dentro de esta caja hay otra caja. Muy habitual poner estructuras, cajas dentro de cajas. Por ejemplo aquí, contenido. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Hay una caja que tiene en su interior otra caja. Yo quiero acceder a este contenido de aquí, pero a este contenido de aquí, si hubiera por aquí otra caja llamada contenido, no me interesa. Quiero identificar la ruta, es decir, el contenido que está dentro de caja. Bien, si lo hago con Query Selector All, tal y como estoy aquí, aquí puedo poner la ruta como si fuera CSS, es decir, que le puedo poner punto caja, un espacio, cuidado, un espacio, y después punto contenido. Cuando yo le pongo un espacio entre dos selectores, lo que entiende es que el segundo está dentro del primero. Si yo aquí, por ejemplo, pusiera aquí un div, bueno, pues sería, este div estaría dentro de contenido y este contenido dentro de caja. Por lo tanto, hay que poner un espacio. Si pusiera una coma, como pasa con CSS, sería tanto este de aquí como este de aquí. Lo único que tendría que indicar con un 0 si fuera este o a un 1 si fuera este de aquí. Es decir, tendría que poner aquí 0 o 1. En este caso, como lo que yo quiero es acceder a contenido de caja, aquí podría ponerle un 0 porque es la única referencia que hay, es el primer contenido que está dentro de una caja. Por lo tanto, o lo dejo así, o si lo quiero reducir un poquito, le puedo quitar el all y entonces si le quito el all, también le quito el 0. Y si ahora le quito esta coma, evidentemente, bueno, pues ya me lo aplica aquí correctamente. Con lo cual estoy accediendo a caja dentro de contenido. Bien, ¿cómo lo haría utilizando getElementsByClassName? Pues bien, si quisiera acceder siguiendo exactamente esta ruta, lo tendría muy diferente. Porque lo que tendría que hacer es dos getElementsByClassName. Es decir, vale, primero, document siempre es document. Luego, aquí pondría getElementsByClassName y tendría que ir a la primera caja que sería esta de aquí. Vale, con lo cual aquí le digo caja. Recordamos que con el getElementsByClassName aquí delante no se pone ni punto, ni almohadilla, ni nada por el estilo, solo el nombre. Bien, con esto estaría haciendo referencia a la caja que tengo que decir obligatoriamente, aquí sí, hay que añadir un 0 sí o sí. Bien, con esto estaría haciendo referencia a este de aquí. Pero ahora, una vez esté aquí dentro, tengo que seleccionar la otra de contenido. Por lo tanto, o bien esto lo asigno a una variable y luego continúo, o si lo quiero hacer en la misma línea, pues aquí pondría un punto para separarlo y aquí decirle, mira,
Una vez estés dentro de caja, tienes que ir otra vez y buscar otro class name. Y este se llama contenido. Vale, ¿cuál de ellos es? El 0. Con lo cual aquí le pongo el 0, con lo que ya tengo el selector hecho. Y aquí le tendría que poner lo que yo quiero que haga, que sería en este caso lo mismo que teníamos abajo. Punto innerHTML. Y lo único que me faltaría sería modificar este 0 de aquí, porque esto no es 0, sino que es 2. ¿Por qué es 2? Porque el 0 sería este de aquí, el 1 sería esto de aquí y el 2 sería esto de aquí. Y funciona correctamente. Pero si os dais cuenta, es totalmente ineficaz tener que hacer un selector tan enorme cuando con Query Selector All, lo hacemos de esta manera. Mucho más escueto, mucho mejor, mucho más parecido a CSS. Vamos, todo un cambio. Bien, y entonces, ¿dónde está la característica positiva de utilizar getElementsByClassName? Evidentemente hay algo positivo, es que el getElements, lo que sea, tiene dos características positivas. Una es que funciona en navegadores antiguos, muy antiguos, pero tan antiguos como que funciona en, por ejemplo, Internet Explorer, que ya ha muerto, el Internet Explorer 8, bueno, que nació en marzo de 2009, con lo cual no es que sea antiguo, es prehistórico. Ese navegador lo tendríamos que descartar. Por lo tanto, es un punto positivo que ya no se tiene en cuenta. Y el otro es el que veremos ahora. Pero también a nivel de rendimiento es mucho más rápido el Document Query Selector o Document Query Selector All, porque a la hora de indicar una ruta, aparte de que es mucho más corto que aquí, aparte no tiene que buscar en todo el DOM. La primera coincidencia que encuentra ya la adquiere. Y al ser una notación mucho más escueta, bueno, mucho más rápido va directamente. Por lo tanto, es a nivel de rendimiento, aunque no hay una diferencia brutal, el Query Selector es un poquito más rápido a nivel de rendimiento, pero casi no se nota. Pero lo que sí que se nota es lo siguiente. A ver, cuando nosotros tenemos una colección de cajas, por ejemplo, estas de aquí, voy a dejar esto como estaba antes, más que nada porque es mucho más sencillo, era para explicar el tema de las cajas dentro de cajas utilizando tanto una como la otra. Bien, cuando con el getElementsByClassName o con el getElementsByTagName, con estos dos, hago referencia a un conjunto de cajas, como por ejemplo esto de aquí, con un ID no, porque un ID solo hay uno. Pero cuando es un class o es un tipo de caja como div, por ejemplo, yo puedo construir una colección de este tipo de cajas. Es decir, que yo puedo venir hasta aquí, me creo una variable, por ejemplo, cajas, que no existe, y le digo, mira, vete al documento. Luego voy a hacerlo, por ejemplo, con los elementos que se llaman caja, getElementsByClassName. Ya hemos visto que aquí hay que poner caja. Bien, lo que he hecho aquí en esta línea es crear una variable llamada cajas y le he asignado una colección de elementos que cumplen con caja. Es decir, que ha ido al document, al body, y ha buscado todos los elementos que tengan un class caja, que en este caso hay 4. No hace falta que sean divs, podían ser botones, podían ser h1s, podían ser lo que quisieran. Hay 4. Y crea una colección, un conjunto de elementos dentro de cajas. Es como una especie de array, pero no es un array exactamente, porque tiene otras características. Si, por ejemplo, yo debajo le digo que se vaya a la sección y aquí debajo de las cajas me ponga un H1 con el número de elementos que hay, por ejemplo, tendría que utilizar otro selector. Siempre hay que utilizar selectores para todo y me iría, en este caso, aquí al ID sección. Por lo tanto, le pondría un getElementById, le diría que se llama sección, con lo cual encontraría el primero que hay, solo hay uno, es un ID, y aquí le diría que añada utilizando el innerHTML de momento. Más adelante en vídeos posteriores veremos que este innerHTML para añadir elementos es lo peor que hay, pero ahora mismo nos puede funcionar bien y nos funcionará bien. Pues bien, dentro de aquí, utilizando las comillas invertidas que vimos en un vídeo anterior dentro del curso, vamos a poner por ejemplo un H1, que es una caja que lo que hace es poner titulares y lo vemos todo mucho más grande. Y aquí también, utilizando la sintaxis dentro de las comillas invertidas, vamos a poner el valor de la variable cajas, que recordemos que es una colección. Por lo tanto, si lo pongo así directamente me va a poner object HTML y además me ha borrado el contenido anterior. Si quiero que no me lo borre, en vez de poner aquí la asignación, le voy a poner el operador del más igual para que lo añada sin borrar lo anterior. Pero aquí yo, en vez de poner que me enseñe que hay una colección de objetos, lo que yo quiero es que me ponga el número de elementos que hay. Le voy a poner len para que los cuente
el número de elementos y me los ponga aquí. Y me dice que hay 4. Correcto, hay 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto, maravilloso, genial. Si hubiera uno más, me lo reflejaría aquí. Bien, hasta aquí todo perfecto, normal. Pero supongamos que yo a este de aquí, en vez de no darle ningún nombre, le voy a dar un nombre de caja. Es decir, que se llama igual que las de arriba. Bien, si yo lo pongo aquí, hasta aquí no hay ningún tipo de diferencia. Pero si yo añado debajo, después de haberlo creado, lo vuelvo a preguntar de nuevo, me dice 5. Es decir, que lo ha contado. Aquí ¿cuántos había? 4. 1, 2, 3, 4. Luego ha creado esto de aquí. Se lo vuelvo a preguntar. Me dice ¿cuántos hay? Y me lo ha contado. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordamos que este se llama también caja. Y me diréis, bueno, es normal. Bueno, es normal hasta cierto punto. Porque una vez yo he asignado cajas a este selector, cualquier cambio que haya dentro del documento, cualquier otro elemento nuevo que se borre o que se quite de caja, automáticamente se le asigna a cajas, con lo cual está totalmente vinculado en todo momento de manera automática. Sin embargo, si yo esto en vez de utilizar el getElementByClassName utilizo el query selector all, no olvidemos que hay que poner el punto dentro de caja, bueno, pues esto cambia totalmente. Hasta aquí ningún problema, es decir, me cuenta las que hay, 1, 2, 3, 4, perfecto, pero después he creado otra llamada caja igualmente y aquí no se ha actualizado. Es decir, que se actualiza siempre que yo tuviera aquí la asignación. Ahora mismo, si quiero que se actualice, lo único que podría hacer sería, después de haber creado otro elemento que se llama caja igual que la otra, aquí tendría que volver a crear la asignación para que se actualizase. Y ahora sí, aquí es 4. Después de haber creado el 4, vuelvo a hacer un query selector all para actualizar el valor de cajas y aquí ya lo hace correctamente. Es decir, que con el query selector all la vinculación no se realiza de manera automática, sino que hay que ir actualizándola manualmente. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.